Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios ahí en la primera carta del apóstol Pedro, donde, como ya dijimos, hermanos, vamos a ver la continuación de este tema que titulé en un principio, era el león de Dios, que vino siendo el león de la tribu de Judá, donde la Biblia habla de manera abundante de nuestro Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Vimos por qué razón, cómo es, hermanos, que Jesucristo viene desde esa promesa, desde esa profecía que dio a Jacob a sus hijos, y al cuarto hijo, que fue Judá, le dio esa bendición y esa profecía de que su cetro nunca se apartaría de su mano, hablando como un rey que siempre reinaría. Y parece que el reino de Israel se terminó con el exilio a Babilonia, pero en realidad prevaleció un remanente en Judá, de ahí vienen judíos, y bueno, finalmente vino la promesa, nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando nació, fue proclamado por los ángeles como el rey. Había nacido el rey, y fue reconocido también por aquellos magos. Ya hemos aclarado que el término magos realmente no tiene, el término magos bíblico no tiene que ver con el sentido que hoy se le conoce. Magos eran hombres sabios, era una palabra persa que se refería a hombres sabios de Persia, de Oriente. Y bueno, pues estos hombres sabios, hermano, fueron a reconocer a Jesús como el rey que había nacido, el rey de los judíos, el rey de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero la Biblia habla también de ese como león en otra simbología. Hay que entender eso, hermano, de que la Biblia puede manejar un mismo símbolo, una misma figura, y dar diferentes aplicaciones. Por ejemplo, usted ha oído de Satanás, la serpiente antigua, ¿sí? Es una figura, esa serpiente, refiriéndose al maligno. Pero también habrá escuchado que dice que dijo el Señor: ser prudentes como serpientes. Amén. Entonces hay diferentes, una misma figura puede aplicarse a diferentes símbolos según la misma palabra de Dios. Y en esta ocasión vemos este otro símbolo de león, y vamos a partir de esa escritura que ya mencioné, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Bien, el texto comienza con un verbo en imperativo. Esa es la palabra imperativo, que quiere decir mandamiento. Todos los verbos que terminan en D en la Biblia son imperativos, son un mandamiento. Y este verbo aparece sed. Sed del verbo ser o estar. Sed templados y velar. Dos cosas que debemos de estar haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué razón debemos de ser templados y velar? Porque vuestro adversario, por cierto, Satanás significa adversario. El diablo significa difamador, calumniador. Cual león rugiente, y ahí está la figura como aparece, como un león rugiente.
Pero este león, hermano, anda alrededor, es decir, anda al acecho, anda alrededor, buscando a quien devore. Primero, hermano, nos llama la atención que este león no puede llegar directamente. No, anda como alrededor, anda cual león rugiente y anda alrededor. ¿Qué se entiende alrededor? Anda como en una circunferencia solamente por la orilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabe que Dios, hermano, tiene una protección sobre sus hijos, sobre su pueblo. Pero sabe que él está esperando que alguien se salga de ese perímetro, ¿sí? Y está al pendiente, está acechando para ver quién se sale de ese perímetro, para ver quién se sale de esa protección y entonces ir tras él. Literalmente, hermano, en la selva, un león para acechar a su presa, eso es lo que hace. Cuando ve una manada de búfalos o de gacelas, que son los búfalos que son más fuertes y más grandes que el león, y las gacelas que son más rápidas y veloces que el león, sin embargo andan buscando a ver quién se sale de ese perímetro, se sale de la manada, tal vez porque se quedó despistadamente atrás o por alguna herida que tenga, o es más joven, es un ternero y bueno, se queda atrás, y es ahí donde puede aprovechar el león para ir tras su presa. Lo mismo, ¿verdad?, con las gacelas, con otros animales más veloces que él, también hace lo mismo. Está esperando a ver quién se queda atrás para ir al acecho, para ir tras su presa. Bueno, pues eso mismo hace el diablo, hermano, esperando a ver quién se sale de ese perímetro. Nosotros tenemos una protección del Señor. Bien, y hablando de los que se salen del perímetro, vino a mi corazón, hermano, una escritura que encontramos allí en Hebreos. Mire, el capítulo 12, versículo 12, versículo 12 también, y versículo 13. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y lo dice, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo, ¿qué dice? No salga fuera de camino, antes sea sanado. Acuérdese, hermano, usando la metáfora que Jesús dijo en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Y usando esa misma metáfora, bueno, es importante entender que no salga fuera del camino. ¿Quién es el camino? Dios. Nuestro Señor Jesucristo. No se salga de Jesucristo. Hay que estar en Cristo, hermano. Recuerde lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es importante estar en Cristo. Y bueno, ¿en qué se hace evidente que alguien está en Cristo? En que es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahí es evidente de que es una nueva criatura que está en Cristo. Pero no hay que salirnos fuera de Cristo, hermano. No hay que salirnos fuera del camino. Porque ¿saben qué? Recuerden, el león, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a ver quién se sale fuera,
a ver quién se sale fuera de ese perímetro. Así es que mejor nos conviene hacer derechos pasos a nuestros pies, y que si hay alguna herida, lo que es cojo no salga fuera del camino, sino que antes sea sanado. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá al libro de los Salmos. Salmo 3. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Salmo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Pues ahí la bendita palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 1 al 3. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos. ¿Qué dijimos que significa Satanás, hermano? Adversario, enemigo, eso es lo que significa. Y no solamente hay uno, la Biblia dice, hermano, que hay demonios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales, demonios que vagan en los aires. Así es que realmente, si lo vemos desde ese sentido, son muchos nuestros enemigos. Bien, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salvación en Dios. Versículo 3 dice, mas tú, Señor, eres, ¿qué cosa? Escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Para protegernos. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que ensalza o levanta mi cabeza. Eres escudo. El Señor es nuestro escudo protector, y luego usa ese término que encontramos en 1 de Pedro 5:8, alrededor. Él es escudo alrededor de nosotros, hermano. Alabamos el nombre de Jesucristo. Pero es importante que no se salga de ese escudo donde está la protección, que no se salga de ese perímetro, porque allí está usted protegido. Recuerde que si se queda atrás, si se sale, hay peligro. El peligro acecha, y él no duerme, hermano. No duerme, está siempre al acecho, esperando un momento, esperando un día en que usted se quede atrás, en que usted se salga, en que usted tal vez se decepcione de la congregación y ya no quiera congregarse. Pues él está esperando ese momento en que usted se salga, que ya no tenga la protección de Dios. Porque, hermano, la Biblia dice, tomando en cuenta lo que dice allá Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice, no dejando nuestra congregación. Y me gusta, hermano, o creo que la versión antigua es más clara al decir nuestra congregación. ¿Por qué? Porque la versión 60 dice no dejando de congregarnos, y pues hay quienes van a diferentes puntos o a diferentes lugares a congregarse y andan de aquí para allá, y luego ellos dicen, pues yo no dejo de congregarme. Pero el texto, el original y la versión antigua lo aclara más bien, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, no dejando nuestra congregación. Hemos dicho, hermano, que un soldado debe de estar por su ejército, pues la Biblia dice, hermano, ¿quién jamás peleó? Hablando de un soldado, allá en 1 Corintios 9:7. ¿Sí? ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién? Hablando de un guerrero, de un soldado. ¿Quién jamás peleó a sus propias expensas, con sus propios recursos? Nadie.
Es parte de un ejército, así como nosotros, hermano, somos parte de una congregación. Gloria al Señor Jesús. O las hormigas, hermano, que no teniendo capitán, pero que trabajan, hermano, todas en equipo, todas como un solo hombre, y hacen, hermano, grandes trabajos. Inclusive, hermano, acaban y devoran con grandes presas, porque hacen un trabajo en unidad. Por eso el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. O la versión 60 dice en armonía, pero esa palabra me gusta aún más, como dice la versión antigua, en uno, como un solo hombre, en esa unidad. Entonces es importante que no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. ¿Qué pasa, hermano, cuando una brasa se sale del brasero, se sale del fuego? Se apaga fácilmente. ¿Qué pasa cuando un hermano se sale de su congregación? Se apaga fácilmente. ¿Sí? No hay como estar unidos, fogón con fogón, leña con leña, carbón con carbón, para estar fervientes, para estar ardiendo. Eso es vital, hermano, que estemos ahí en ese fuego del Señor, que estemos, hermano, en el lugar donde tenemos la protección de nuestro Dios. Aleluya. Vamos ahí al Salmo 26. Salmo 26, versículo, vamos a leer desde el versículo 2 al 6, amén. Pruébame, oh Señor, y sondéame, examina mis riñones y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y en tu verdad ando. No me he sentado con los hombres de falsedad, ni entre los que andan encubiertamente. Aborrecí, ¿qué dice? La reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y andaré. ¿Dónde andaré? Alrededor de tu altar, oh Señor, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. Gloria a Dios. Mire, hermano, todo el sentido que tiene este salmo. Primero le dice al Señor: pruébame, oh Señor, y sondéame. Examina, ¿cómo dice ahí la versión 60 en lugar de riñones? Examina mis íntimos pensamientos. Ahí está. ¿Por qué, hermano, íntimos pensamientos? Porque ¿sabe dónde está la lucha? Principalmente en los pensamientos. Sí, es cierto que alguien, al salirse literalmente del terreno del Señor, se expone, ¿verdad? Si se va a la reunión de los malignos, que lo invitan a un convivio, que lo invitan a una carne asada, y que vente, hermanito, al cabo aquí sabes que te respetamos y ya sabemos que no vas a tomar alcohol con nosotros, pero vente de cualquier manera. Y ahí va el hermanito, ahí va la hermanita, ¿verdad? Al cabo hay que darles testimonio. Pero ya estando ahí, ¿qué testimonio va a dar con esa música mundana tan alta y con esas pláticas tan nocivas que tiene la gente, y que ya entrando en la embriaguez, pues empiezan a hablar sandeces? ¿Será un lugar propicio para un cristiano ir a dar testimonio a una fiesta de paganos, hermano? No, por supuesto que no. ¿Sabe qué? Se está saliendo del perímetro de Dios. Se está saliendo donde está la protección de Dios. Bien, bueno, pero este salmo, hermano, en esta escritura
considera no solamente esa reunión de malignos, sino también los pensamientos, porque ahí en los pensamientos es donde comienza la lucha, el acecho. Y hablando de los pensamientos, alguien dijo, ¿verdad? Una cosa es que las aves pasen sobre tu cabeza, simbolizando las aves a los pensamientos, y otra cosa es que hagan nido sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir ese pensamiento? Pues una cosa es que vengan malos pensamientos y que tú no los anides, que tú los rechaces, ¿sí? Todos estamos expuestos a que vengan ataques a través de un pensamiento malo, pero una cosa es que pasen y otra cosa es que usted los acaricie, anide esos pensamientos y les sepan dulces y agradables. ¿Sí? Como estar pensando en la mujer del prójimo, o como estar pensando en hacerle un mal a aquel que nos ofendió. ¿Sí? Ahí comienza, hermano, esa lucha en los pensamientos. Hemos citado, mire, ahorita volvemos aquí, hemos citado lo que dice 2 a los Corintios, capítulo 10, donde se trata principalmente de la lucha que tenemos contra el enemigo, hermano, y que llegan los ataques a través de pensamientos. 2 a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. ¿Lo tenemos? Pues aunque andamos en la carne, es decir, aunque estamos en este cuerpo, no militamos o no hacemos una guerra. Militar viene de milicia, y donde también se desprende militar. O sea, no somos militares o no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y ahí habla de fortalezas. ¿Sabe como cuál? Una prisión, por ejemplo, es una fortaleza que está bien amurallada y que no fácilmente alguien penetra o sale. Amén. Y aquí, hermano, pone a esas fortalezas del enemigo que tienen bien amurallados y bien cerrados a sus víctimas, aquellos que están bajo la esclavitud del enemigo, bajo la esclavitud de Satanás. Sí, recuerde lo que el Señor dijo, ¿verdad? Cuando aquellos dijeron, nosotros jamás servimos a nadie. Sí, el Señor les acababa de decir, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y ellos dijeron, nosotros jamás hemos servido a nadie. Y el Señor les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, es un esclavo del pecado. Entonces esos esclavos están bien amurallados en fortalezas, las cuales es muy difícil penetrar. Pero el versículo 5 dice, destruyendo, ¿qué cosa, hermano? Destruyendo argumentos, estamos derribando esas paredes de esas fortalezas. Son argumentos con los que lidiamos día con día, porque la gente tiene ideologías, tiene pensamientos muy contrarios a la palabra de Dios. Por cierto, esas ideologías, hermano, son mayormente patrocinadas por hombres de ciencia, llamados así, ¿verdad? Son patrocinadas por catedráticos, por doctores, maestros que se hacen llamar. Les decía que cuando busqué en la enciclopedia en línea cuántos diferentes tipos de sexos consideran hoy en día, y luego empieza el artículo diciendo, la comunidad científica reconoce 33 tipos de sexo. Fíjense, por delante dicen, son científicos los que reconocen que hay no solamente varón y hembra, sino que hay 33 tipos
imagínense nomás lo que dice la comunidad científica que enseña en las universidades, bachilleratos, escuelas, toda esa ideología, toda esa basura. Bien, hermano, pues nosotros estamos para destruir esos argumentos. ¿Y qué más? Y toda ciencia, toda altura que se levanta contra el conocimiento de Dios, y cautivando, ¿qué cautivamos, hermano? ¿Todo qué? Pensamiento. Todo pensamiento, ahí está la lucha también. Cautivar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso, hermano, lo que leímos allá en el Salmo 26, que dice: considera mis pensamientos o mis más íntimos pensamientos. David dijo en el Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Porque siendo gratos mis pensamientos delante de ti, no va a haber manera de que penetre el enemigo y a mis pensamientos. Gloria a Dios. Volviendo ahí al Salmo 26, sigue diciendo, versículo 3: porque tu misericordia está delante de mis ojos y en tu verdad ando. ¿Con qué vamos a destruir esos vanos y falsos argumentos, hermano? La verdad. Con la verdad. Así lo dijo el Señor, Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Gloria a Dios. Versículo 4: no me he sentado con los hombres de falsedad, ni con los que andan encubiertamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y andaré. ¿Dónde andaré? Alrededor de tu altar. Ahí cerca de tu altar, Señor. ¿Qué se hacía en el altar, hermano? Se presentaban los sacrificios. Hoy en día nuestros sacrificios son sacrificios espirituales. Por ejemplo, la alabanza dice que presentemos fruto de labios que confiesen a su nombre. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen a su nombre. Ahí debemos de andar alrededor de su altar, sacrificando para el Señor alabanza, sacrificando en su altar nuestras oraciones. Gloria a Dios. Andaré alrededor de tu altar, oh Señor. Dijo el salmista David: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 76. Salmo 76 dice ahí la palabra de Dios también, señalando esa palabra alrededor. Qué importante es. Versículo 11: prometed y pagar al Señor vuestro Dios. ¿Es bueno prometer, hermano? ¿Debemos de prometerle al Señor? Pues ahí está, hasta en imperativo, el mandamiento, prometer. Si usted es de los que nunca le quieren prometer al Señor por no quedar mal, pues está quedando mal porque nunca le promete. Lo malo está en prometer y no pagar, pero de hecho ahí está como mandamiento, prometer y pagar. Imperativo, mandamiento. Si usted nunca le promete al Señor, pues es hora de que cumpla con ese mandamiento, prometiéndole al Señor. Como la promesa que hacía nuestra hermana, ¿verdad? Ya prometió al Señor, pues ahora hay que pagar al Señor nuestro Dios. Amén. Sigue diciendo: todos los que están en donde, alrededor de Él. Hermano, estando alrededor del Señor, estamos dentro de su escudo, dentro del perímetro de su
que están alrededor de él traigan presentes al temible. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 89. Salmo 89, dice en la Escritura en el versículo 7. Dios terrible en la grande congregación. ¿Cuál congregación? De sus santos, y formidable sobre todos cuantos están. ¿Dónde están? Alrededor suyo o alrededor de él. Hermano, estando alrededor del Señor es que estamos cerca del Señor. Estamos dentro de su perímetro, hermano. Estamos dentro de su protección. Pero recuerde, el león, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a ver quién se sale de esa protección. Anda buscando a ver quién deja de sacrificar a Dios, que se salga del lugar santo, de los santos. Está esperando cualquier descuido y no duerme, hermano, por estar esperando ese día. A mí me llama la atención, hermano, cuando los hijos, cuando vino la destrucción a Job y a su familia, pero sobre todo sus hijos que murieron. ¿Sabe que allá el libro de Job, vamos a leerlo, mire, Job, ahí inclusive también el enemigo le hace esa observación al Señor cuando le dice en Job 1, versículo 8, ¿lo tenemos? Y el Señor dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán al Señor dijo: ¿teme Job a Dios de balde o en vano? Y luego fíjese lo que le dice, la observación de la que hice mención, versículo 10. Le dijo: ¿no leas tú qué cosa? Cercado. ¿Sabe qué es cercado? Es ponerle un cerco. Un cerco. No le has cercado tú a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor. Ahí está otra vez, alrededor o en derredor. Le has puesto un cerco, una protección al trabajo de sus manos. Has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Job, hermano, como un hombre de Dios, estaba bien protegido, tenía un cerco alrededor de él que el enemigo no podía penetrar. Pero fíjese, hermano, que el enemigo entró por un descuido de los hijos. Pues dice, hermano, el versículo 13: y un día, como que estaba esperando ese día, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, acontecieron los sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Y ahí está, hermano, el versículo 18 dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. He aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Ahí está, hermano, pero llama la atención que ahí estaba el cerco, pero fíjese, el león, el diablo, cual león rugiente, estuvo esperando un día. Este día, mira, sus hijos están bien despreocupados en los deleites,
comiendo y bebiendo vino, al parecer hasta festejando al primogénito, ¿sí? Y ese día lo aprovechó. Qué importante, hermano, no descuidarnos ni un solo día, porque saben que el enemigo está esperando que un día se descuide. Sí, al cabo dice, un día te he de ver no tan animado, un día te he de ver desanimado, y ahí vas a ver, está esperando, hermano, ese descuido de parte nuestra, y que dejemos, hermano, el cerco del Señor. Vamos a ver lo que dice, otra vez volviendo a los salmos, Salmo 34. Salmo 34. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 7, un texto muy conocido. El ángel del Señor acampa. ¿Dónde acampa, hermano? Alrededor de los que le temen. Y no de cualquiera, hermano, de los que le temen y los defiende. Acampa alrededor. Qué importante, hermano, estar ahí dentro, para que tengamos esa protección de parte del Señor. Iba a cuenta, ¿verdad?, que hubo un hermano pues excediendo la velocidad tremendamente en carretera, y el hermano compañero copiloto le llama la atención: hermano, vas muy lejos, vas muy recio, vas muy rápido, baja la velocidad. Y el hermano chofer, muy confiado, le dice: hermano, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Sí, hermano, pero así no, ya el ángel del Señor, ¿desde cuándo se bajó? Sí, es que eso es estar, ¿verdad?, tentando a Dios, ¿verdad?, de esa manera. No, hermanos, eso es salirse de los quebrantar las leyes de esa manera, pues es salirse de los perímetros y límites que nos tiene Dios. ¿O no dice la Biblia que las autoridades fueron puestas por Dios, hermano? Entonces hay que respetarlas también, y de esa manera estaremos dentro del perímetro y de la protección de Dios. Recuerde que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen. Si alguien deja el temor del Señor, pues se sale de esa protección. Salmo 125. Salmo 125, mire qué precioso salmo, qué maravillosa promesa nos dice aquí. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 1 y 2. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está como alrededor de su pueblo. El Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. El Señor, hermano, está alrededor de su pueblo, pero su pueblo, hermano, es aquellos que confían en el Señor. Amén. Ahí está la protección del Señor. No nos salgamos de su protección, no nos salgamos de su escudo. Otra forma en que alguien se puede salir, hermano, mire lo que dice Isaías 28. Isaías 28, versículo 13. ¿Lo tenemos? La palabra pues del Señor le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados. ¿Y qué más? Y enlazados y presos. Aquí, hermano, presos en el buen sentido,
Dios, enlazados en Dios. No se salga, hermano, de la protección de Dios. ¿Y cómo, según este texto, cómo alguien se puede salir? Quebrantando los mandamientos de Dios, quebrantando los mandatos de Dios. De esa forma se está saliendo de donde tiene la protección de parte de Dios. Gloria a Dios. Vamos allá, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 16. Amén. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ahí está. ¿Una armadura para qué sirve, hermano? Para proteger. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. El león rugiente, hermano, ahí está acechando. ¿Y cómo le vamos a hacer frente? Con la armadura de Dios. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Se acuerda el día que esperó allá Satanás, el día en que destruyó la familia de Job? Y un día, pues aquí dice que hay que estar firmes en el día malo, habiendo acabado todo. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota o de la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando, ¿qué cosa? El escudo de la fe. ¿Para qué dijimos que es el escudo, hermano? Para protegernos. Y aquí el escudo es la fe. Gloria a Dios. ¿Y cómo pueden tener o fortalecer ese escudo, hermano? ¿Qué dice Romanos 10:17? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a tener usted un escudo si no oye constantemente la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermano, es la que fortalece ese escudo. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está, hermano. ¿Sabe cómo usted alguna vez ha tirado dardos? Le tira a un blanco, ¿verdad? Bien, pero si ese blanco tiene una protección, si el blanco del enemigo somos nosotros, pero estamos protegidos por el escudo del Señor, bien protegido, pues ¿qué va a hacer el que acecha, hermano? Va a esperar hasta el momento en que usted se salga fuera del escudo. Va a esperar el momento en que usted se retire el escudo, y entonces no va a desaprovechar, hermano. Va a aprovechar cualquier descuido de parte nuestra. Por eso mire lo que dice ahí el capítulo 4 de los Efesios, versículo, vamos a leer desde el 21 al 27. Amén. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Dijimos, hermano, que ahí está gran parte de nuestra lucha en nuestra mente. Por eso es importante renovarla y poner solamente pensamientos de la palabra de Dios. Versículo 24, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad
no de mentiras, hermano, en santidad de verdad, genuina, sincera, original, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, ¿qué cosa? Lugar al diablo. No le deis lugar, hermano, porque él va a aprovechar. Si dejas de hablar verdad y hablas por ahí una mentirita, vistiéndola de piadosa o de blanca, ya le estás dando lugar y te lo va a recriminar. Tenemos que hablar siempre verdad. Si dejas de hablar la verdad, le estás dando lugar al diablo. Si te llenas de ira y pecas y además no te arrepientes, porque la Biblia dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, se arrepiente, alcanzará misericordia. Pero si tú te llenas de ira y pecas y no te arrepientes, dejas que el sol se ponga sobre tu enojo, le estarás dando lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. No le dé lugar en ningún momento. Le decía a unos jóvenes, ¿verdad? Yo no creo que unos jóvenes salgan solos, pues pueden salir de hecho solos para ir a orar, para ir a predicar, pero será lo apropiado. No le estarán dando lugar al diablo. Hermano, quiero decirle que la mayoría de las fornicaciones que suceden entre los jóvenes no fueron planeadas, no lo querían hacer, pero ¿qué pasó? Le dieron un lugar al diablo, ¿sí? Y el varón es como un fuego, la hembra, la mujer como una estopa. Llega el diablo, mire, ahí están los factores adecuados para encenderlos. Llega el diablo y sopla y se funden en un fuego. Por eso no deis lugar al diablo. Síguele diciendo de qué otra manera no debemos de dar lugar al diablo. Versículo 28: el que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Trabaje lo que es bueno. ¿Cómo voy a trabajar yo en un abarrote vendiendo cigarros? ¿Es mi trabajo? Aquí dice: trabaje en lo que es bueno. ¿Cómo voy a trabajar yo en un abarrote? Voy a vender cerveza. Pues es lo que mejor se vende. Trabaje, dice aquí, en lo que es bueno. Si no, le está dando lugar al diablo. ¿Qué va a decir el diablo? Pues tú les vendes el vino, tú les vendes la cerveza. ¿Cómo les vas a hablar de Cristo si tú mismo se las vendes? ¿Sí? ¿Cómo les vas a hablar que dejen el vicio si tú mismo les vendes los cigarros? Le está dando lugar al diablo. Sigue diciendo, versículo 29: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Tengan cuidado con las palabras torpes, no sea que ofenda y le dé lugar al diablo. Como el que enloquece y echa llamas y fuego, así es el que le dice a su amigo: era una broma. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado con nuestras palabras. Versículo 30: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura. Dándole lugar a la amargura, hermano, estaremos dándole lugar al diablo. Sí, porque la amargura nos aparta de la gracia de Dios
y la gracia de Dios es la que nos salva. Por eso dice: toda amargura y enojo e ira y toda gritería y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Si alguien, hermano, le da lugar a la ira, le da lugar a los gritos, le da lugar, hermano, a la maledicencia o a las maldiciones. Ya hemos dicho que maldiciones, maldecir es decir mal. No necesariamente tiene que decir palabras obscenas. No, con decir mal siempre de las personas, ahí está maldiciendo. Dice mal del esposo: este feo, gordo, bueno para nada. Está maldiciendo la hermana. ¿Sí? Esta mana fea, gorda, está maldiciendo, hablando mal siempre de su esposa. ¿Sí? Los hijos buenos para nada, malcriados, pues ¿quién los crió? Él. Y siempre están maldiciendo. Está dando lugar al diablo, engendrando una amargura hasta en sus hijos. ¿Sí? Tengamos cuidado que la amargura no le dé lugar, hermano. Es una de las cosas más terribles, dar lugar a la amargura. Por eso toda amargura y enojo e ira y gritería, maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed unos con nosotros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Ahí está el remedio, la solución: perdonándonos los unos a los otros. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Santiago, hermano, capítulo 4. Vamos ahí a Santiago, capítulo 4. Dice el versículo 6 al 8. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Cuál es el método más eficaz para reprender y echar fuera demonios, hermano? Traigan el aceite, vamos a echar demonios. ¿Será eso? No. Pisoteelo. Hasta le hacen con los pies, ¿verdad? ¿Será eso la forma? No, hermano, no se engañen. Aquí dice cómo echar fuera demonio, que se vaya. ¿Cómo es? Someteos pues a Dios. ¿Y qué es someterse? Mire, es someterse cuando alguien se somete a su voluntad sin oponer ninguna resistencia, sin renegar, sin decir ¿por qué yo? ¿Y por qué a las mujeres les toca hacer esto? ¿O por qué los varones no podemos traer una cachucha? Esta está de moda. Todo ese tipo de detalles, tanto que me cuesta ir al gym y que no puedo traer una camiseta ajustada, pues para que se note que voy al gym, ¿verdad? Ya el pastor ya me reprendió y dijo que no debo. Santo es el Señor, ¿verdad? ¿Será eso someterse? No, someterse es aquel, mire, que entiende y hace sin oponer ninguna resistencia. Una vez cuando yo inicié, hermano, en el camino del Señor, hace muchos años, 40 años, me dijeron: hermano, deberías usar camiseta abajo, porque luego traes tu camisa, se transparenta tu cuerpo. Amén, hermano. Y desde entonces, hermano, no crea que le dije: a ver, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que tengo que usar camiseta abajo? Así son los que no se quieren someter. Pero mire, gracias a Dios, desde mi juventud atendí al consejo de mi hermano, y desde entonces alabamos al Señor Jesús. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá.
Y lo dice el 8, allegaos. O como dice la versión 60, ¿cómo dice? Acercaos. O sea que hay que estar cerca de Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Acercaos a Dios, porque allí está la protección, hermano. Y ahí el diablo huirá de vosotros. No podrá hacer nada si usted está cerca de Dios, si usted está bajo su escudo protector. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 16. Vamos a ir a la carta a los Romanos capítulo 16. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer desde el 16, 17. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y apartaos de ellos. Pinta raya, hermano. Si alguien lo puede desviar, hermano, mejor mire, apartaos de ellos. Manténgase en el perímetro de Dios, porque si esos varones están viendo fuera de la palabra, apártese mejor de ellos. Dice el 18, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres. O sea, se sirven a sí mismos. Y con suaves palabras, note usted, no lo hacen con maldiciones, no, con suaves palabras y además bendiciones engañan los corazones ¿de quién? De los simples. Ahorita vamos a ver el ejemplo de un simple. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Es como cuando dice allá la escritura en 1 Corintios 14, ¿verdad? Que seamos niños en la malicia, pero perfectos, maduros en el modo de pensar, simples en el mal, dice aquí. Versículo 20, si hacemos esto, el Dios de paz quebrantará presto a Satanás. Y sin brincar, hermano, sin brincar ni gritar fuerte, que te reprendo, y que sin nada de ese escándalo, solamente obediencia, y el Señor quebrantará presto a Satanás, pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Ahí está, hermano, en la obediencia el Señor va a quebrantar a nuestro adversario y va a huir de nosotros. Santo es el Señor Jesús. Les dije que íbamos a mencionar lo del simple. Vamos a verlo, hermano, ahí en Proverbios capítulo 7. Proverbios 7. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre ¿quién? Entre los simples. Aquí vamos a ver cómo es un simple. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes un mancebo, un joven falto ¿de qué? De entendimiento, de esos que no quieren estudiar la Biblia, de esos que más bien le hacen caso a lo que oyen porque nunca escudriñan ellos mismos, falto de entendimiento. ¿Y qué le va a pasar? Mire, vamos a seguir leyendo. El cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella, e iba camino de su casa a la tarde del día, ya que oscurecía en la oscuridad y tiniebla de la noche.
Y aquí una mujer que le sale de encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Cuidado, a estas mujeres no les gusta la casa, hermano. Unas veces de fuera o bien por las plazas, acechando por todas las esquinas, y traba de él y bésalo. Desvergonzó su rostro y díjole: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Hasta religiosa, pagaba votos a su Dios. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Con paramentos he ataviado mi cama, recamados con cordoncillos de Egipto. He sahumado mi cámara con mirra, aloes y cinamomo o canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, ha seguido a un largo viaje. El saco de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Versículo 21. Rindiólo, ¿con qué, hermano? Con la suavidad de sus palabras, muy suavemente. Obligóle con la blandura de sus labios. ¿Y qué pasó? Vase en pos de ella luego, como va el buey al degolladero, y como el loco, ¿a dónde? A las prisiones, para ser castigado. Va a una prisión del enemigo. Como el ave que se apresura al lazo, ahí está esperando que un ave imprudente se pare en su lazo. ¿En cuál lazo? En el lazo del diablo. No dice allá así como 2 Timoteo 2, que se zafen del lazo del diablo, en el cual están cautivos a voluntad de él. Pues ahí está esperando con su lazo, a ver qué simple se para ahí. ¿Para qué? Sí, se ha visto cómo operan estos lazos de trampa, ¿verdad? Una vez que se para ahí en ese perímetro, en ese terreno de Satanás, le tira el lazo y listo, ya sabe, ya es muerto. No sabe que es contra su vida hasta que la saeta, la flecha, traspasó su hígado. Ahí está la muerte. Por eso dice: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Versículo 25. No se aparte a sus caminos tu corazón. Es decir, no dejes el camino recto, no dejes el camino de Dios, no te apartes del perímetro y de la protección de Dios a esos caminos. No hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino del sepulcro, del Seol, son su casa, que descienden a las cámaras de la muerte. Ahí está la muerte, hermano. Por eso el diablo, hermano, cual león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nos dice el mismo texto al principio de 1 de Pedro 5:8? Sed templados y velad. Recordemos las palabras del Señor Jesús, que dijo en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. Ahí está la receta, ahí está la clave. Velad y orad para que no entréis en la tentación del diablo. Quiere decir que si alguien cae en la tentación del diablo, es porque dejó de velar y orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y así que la palabra de Dios nuestro corra y sea glorificada.